Jazmín Vega, que estás acá presente hoy en Sintonía Educar. Jazmín es maestra de quinto grado de la escuela 12 del distrito escolar 20 de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Verdad. Sí, sí. ¿En el barrio? Villaluro, Liniers, una mezcla. Una mezcla. Bueno, se vienen los boletines, época de boletines. Ya se vinieron, sí. Ya se vinieron, ¿no? Época de evaluaciones, ¿no es cierto? Bueno, nos interesa un poquito charlar. Ustedes saben que Jazmín es docente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, y se ha recibido en el año 2015 de primaria. Maestra de primaria en el año 2015. Además es maestra de nivel inicial, pero este año está trabajando en primaria, en quinto grado, sí. Perfecto. Entonces, la idea mía hoy fue la de conversar un poco acerca de las evaluaciones que vos realizás en la escuela, digamos, de qué manera planificás, pensás y evaluás a tus chicos dentro de la escuela en esta primera parte del año, por ejemplo. Bueno, te cuento un poco. En este caso, al planificar, tuve en cuenta la planificación del año anterior de la maestra. ¿Vamos a hablar de un área específica? Vamos a hablar de ciencias naturales. Bien. Sí. Para ver qué había llegado a dar ella el año pasado, así yo tener en cuenta qué me faltaba dar este año. Uh-huh. Preparé en febrero la planificación anual y empezando el primer bimestre arranqué con un tema que son los materiales y el sonido, que es tema propio de quinto grado. Ajá. Y para empezar, por lo general arranco con preguntas o con alguna actividad disparadora. En este caso sí arranqué poniéndoles a los alumnos una experiencia en sí, sin avisarles de qué íbamos a trabajar, sino que expliqué que íbamos a trabajar en ciencias naturales y que íbamos a trabajar de manera diferente al resto de las áreas. Entonces, alrededor del escritorio coloqué una copa con agua y todos los alumnos se acercaron con las indicaciones de que no se podía tocar, de que se podía romper, para a partir de allí preguntar sus ideas previas y ver qué sabían del tema, pero más que nada pensando qué podría pasar, particularmente si mojaba el dedo y lo pasaba por el borde de la copa. Uh-huh. Entonces, como en ciencias naturales se busca un trabajo de experiencias y de que se pueda registrar, cada uno tuvo su cuadro en el que pienso que va a pasar, y ahí pudimos charlar un poco de, bueno, se va a mojar la copa, hasta ahí. No llegó nada de sonido. Entonces, bueno, pasé a probarlo. Se quedaron como sorprendidos de que salía sonido realmente del borde del vidrio. Pudieron probarlos ellos también y después corroborar y completar del otro lado de ese cuadro qué pasó realmente. Uh-huh. Es decir, pasaste primero de las ideas previas de los alumnos, charlándolo y registrándolo, porque a veces si solamente se charla queda en, yo te había dicho otra cosa en realidad. Bien. Y eso lo hicieron en una ficha común que ahora lo vamos a subir, una de las cosas que me enviaste, ¿no? Sí. Bien. Entonces esa es una de las maneras de saber qué piensan, poniéndolos realmente en un problema. ¿Qué va a pasar acá? Ajá. Bien. Probándolo y después, bueno, llegar a la conclusión. Probamos con banditas elásticas, se tocaron las cuerdas vocales, silbaron y vieron que el aire se movía. Entonces, ¿por qué cuando hay un sonido hay algo que se mueve? Toda la clase nos da la conclusión de que el sonido es porque hay algo que vibra. Bien. Y de ahí, bueno, ese fue un ejemplo de clase de que mediante un problema evalúo lo que saben. Bien. Es decir, y además después realizaste otras actividades. Sí, otras actividades como por ejemplo que escuchen audios, llevando la computadora, llevando los parlantes, y ver, también registrando. Siempre la clase arranca como la mayoría de las veces, ¿qué escuchamos ahora? Uh-huh. Anoten todo lo que escuchamos. Si está bien, si no es, no es. Y después de ahí sí poner en común pajaritos, una fábrica, porque al lado de mi casa hay una fábrica y suena así, o hay las bocinas y todos los sonidos y los ruidos que habían escuchado. Y después de allí, sí, con otra actividad, fue separarlos en cuáles les gustaba escuchar y cuáles les molestaba escuchar. Uh-huh. Bueno, la mayoría coincidió en que las campanitas, los pájaros, las canciones eran agradables y las fábricas, el tránsito, el tren, nos molestaba escucharlo. Mismo
aproveché que el aula da a la calle y que todo el tiempo hay ruidos molestos. Claro. Entonces, a partir ¡Qué mejor! a partir de allí, por ejemplo, en esa clase llegamos a definir, al final, probándolo y escuchándolo, que el sonido era agradable de escuchar y el ruido era molesto. Ajá. Y así con cada clase evaluando en particular. En particular, ¿qué es lo que vos evaluabas en esas clases? Lo que yo evaluaba era la atención que estaban poniendo, Ajá. los ejemplos que podían dar. Por ejemplo, este nene que me dijo, al lado de mi casa hay una fábrica y se escucha así. Sí. Me doy cuenta que está comprometido realmente, que hay algo que conoce, que sabe. Ajá. Y vos, digamos, este tema, por ejemplo, que vos trataste sobre los sonidos, ¿cuánto tiempo duró? Y más o menos los altercados, 1 mes y medio. Más o menos 1 mes y medio. O sea que vos, digamos, a lo largo de ese mes y medio hiciste una evaluación de proceso, digamos, de cuál fue el grado de participación de los chicos, de las respuestas de los chicos, de las escrituras, sí, también, supongo. si ellos mismos se ayudaban. Uh-huh. También evalúo eso. Hay algunos que quizás terminan primero y en vez de que estén haciendo cualquier cosa, ellos mismos dicen, ¿puedo ir a ayudar a alguien? Bien. Y eso demuestra también que, le digo, bueno, si lo vas a ir a ayudar, no le digas la respuesta. No lo estás ayudando así. Bien. Entonces eso también te demuestra que hay cierto compañerismo más allá del contenido de ciencias naturales. Claro, claro. O sea que, digamos, también dentro de ese aprendizaje específico de las ciencias naturales, también hay una enseñanza en valores, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Es decir, que ahí hay, aunque uno lo haga como espontáneamente, digamos, en realidad hay una enseñanza y un aprendizaje que tiene que ver con el compañerismo, que tiene que ver con la solidaridad. Que es como le llamamos. Actitudinales, sí, actitudinales. ¿Y cómo llegas a la nota del boletín? Exactamente. Para cerrar este tema en particular, yo les propuse a los alumnos que hagan un trabajo práctico en grupo. Ahí está. Que muchos me dijeron, ¿lo tenemos que hacer en casa? Quizás porque estaban acostumbrados al año anterior a que los trabajos prácticos eran en casa. Entonces, con días de anticipación, yo lo que uso en las carpetas es una especie de grilla, que también te pasé la foto, para que la familia sepa que tal día va a haber tal actividad, con la nota que se hayan sacado, mi firma y la firma de algún adulto. Para que más o menos tengan un control antes de llegar al boletín, de todos los trabajos que se van haciendo, de todas las evaluaciones previas. Bien, y entonces, digamos, vos llegás a la nota de boletín, porque en 5º grado ya es numérica. No, todavía sigue siendo... Bueno, muy bueno, sobresaliente. Bien, todavía sí, bueno, entonces continúa también... Pregunto, porque yo tenía siempre primer ciclo, entonces... Llegás, como te pregunta Tito, a esa nota del boletín, a esa calificación del boletín, relacionando el trabajo práctico en sí con todo el trabajo previo, porque el trabajo práctico lo evalué. Bien. En realidad ellos se evaluaron. Yo llevé una grilla con criterios de evaluación para que tengan en cuenta y se pongan la nota ellos mismos. Bien, entonces el trabajo práctico constaba de que por grupos pudieran responder a una pregunta relacionada al tema con conceptos que yo les había ya llevado recortados. Y lo que propuse como criterios de evaluación era la participación de todos, que se organizaran, que pudieran usar el vocabulario de ciencias, que no podía decir ruido y sonido, o es ruido o es sonido, para algo lo vimos. Uh-huh. Que pudieran poner ejemplos de los que vimos en clase, y que pudieran también esto de ayudar a los compañeros que por ahí habían faltado y se habían perdido algún tema. Bien. Que pudieran explicar ellos también de qué se trataba. Entonces, uno de los puntos era la escucha, y veías como ellos mismos, yo me senté como una alumna más, y la clase la dieron ellos, entonces se autofrenaban para poder escucharse, porque parte de la nota constaba en escuchar al otro. Estuvo bueno ese trabajo. Estuvo bueno. Y además, ¿a vos cómo te dejó como maestra? ¿Qué sentías, no? Con como estas verlos respuestas ahí adelante tratando de organizarse, te toca a vos esta parte, que nunca lo habían hecho también. Entonces era, bueno, me animo al desafío y sí, que lo prueben. Que lo prueben. Bueno, yo pensaba en estas evaluaciones que hace Jazmín, ¿no? Contextualizadas según lo que ella estuvo enseñando durante esos 2 o 3 meses a los alumnos, que estuvo planificando, que estuvo pensando en ese grupo, que estuvo pensando en cómo iban respondiendo, y a medida que iban respondiendo ibas complejizando seguramente los aprendizajes, y lo comparé y lo pensé en relación a las pruebas estandarizadas, a las pruebas PISA,
que se toman, que se han tomado, como el Aprender 2016 del año pasado, del cual hemos hablado mucho los maestros, los profesores, y traje un ejemplo, Jazmín, de Bart Simpson y de sus compañeros, haciendo esas pruebas estandarizadas y viendo lo que produce en los alumnos. En algunos momentos van a escuchar unos ruiditos, que es cuando Bart y su hermana borran algunas respuestas de los ítems que van apareciendo en el multiple choice en esa evaluación. Vamos a escucharlo. Charlie Gómez, acá en el control, en la operación técnica, nos va a poner este audio para que lo escuchemos. Participaremos en la prueba de evaluación del vicepresidente. ¡Asco! Lo evaluaremos a él, no a ti. ¡Lo retiro! La prueba es parte de la ley. Ningún niño se queda solo del gobierno federal. Será un día satisfactorio afilando lápices sin retirar los ojos de su examen. Ya basta de mentiras, Seymour. Sus calificaciones en esta prueba determinarán cuánto dinero recibirá este reclusorio en años venideros. Así que pasaremos cada momento de las siguientes 2 semanas introduciendo las preguntas y respuestas en sus cerebros reblandecidos. Bien, niños, las respuestas de la prueba caen en 12 patrones básicos. Repitan conmigo. Acá, acá, dabaca, acá, acá, acá. Número 2. Dakaka, adada, badakad. Preparación para la... ¡Día de la prueba! Ahora podré alardear a nivel federal. Oye, Bart, en la prueba de práctica de ayer, ¿qué elegiste como el mejor título para el párrafo sobre el destino manifiesto? Sorbe mis mocos. Escribí sorbe mis mocos en los óvalos de la hoja de respuestas, ¿es cierto? Papá, Bart está arruinando su futuro. ¡Ay, no! ¿Ahora quién venderá naranjas en la calle? ¡Venga! Déjenme explicarles en términos que aún el más simple puede entender. Los esconderemos en la ciudad durante el día para que su estupidez no arrastre las calificaciones de los niños que son nuestro futuro. Yo lo dije. Ahora, sé que algunos de ustedes están padeciendo ansiedad por esta prueba. Les daré un consejo útil. Quiero que imaginen que cada pregunta es un pollito. Si contestan mal, el pollito muere. Cállense, de todos modos van a morir. La prueba comenzará en 5, 4, 3... No puede ser, debimos comenzar hace 4 minutos. Ahora. Tú puedes, Lisa. No hay nada en el salón más que tú y la prueba. Concéntrate. Orgullo, caída. Orgullo es a caída, lo que exceso de confianza es a obstáculo, merecimiento, fracaso, humillación. ¿Qué? Todos son igualmente válidos, pero eso no puede ser. En la vida todo tiene solo una respuesta. Tal vez debas seguir con la pregunta 2. Pregunta 2. Usando lo que aprendiste en la pregunta 1. ¡Ah! Lisa, como el Capitán Kirk, yo no debo interferir. Pero como TJ Hooker, te voy a decir lo que pienso. Si no sabes la respuesta, solo adivina. ¿Es que esta prueba impide adivinar? ¿Ah, sí? Entonces, nadie adivine. Solo tengan razón. Pónganse de rodillas, récenle a su Dios y pídanle. No, exíjanle que les dé la respuesta. Y si no lo hace, él no es su Dios. ¡Oh! ¡Listo! Y tengo 2 minutos para borrar esas marcas. Bueno, es todo. Ajá. La prueba casi termina y no he hecho nada. Arruiné todo mi futuro. Sí. Ay, bueno. Tal vez sea más divertido ser una mujer promedio, la cual se quede en casa. Esta prueba es un chiste. ¿Ah? Skinner,
Hoy recibí una lección sobre cómo aprenden realmente los niños. Bien. Así que, niños, bajen sus hojas de respuestas y suelten su número 2. Sí, sé lo que significa. Aprendí mucho el día de hoy. Esta es mi escuela y desecharé esa prueba. ¡Hurra! ¡Soy una cerebro proscrita de nuevo! Y por último, a partir de ahora anularé la prohibición de bailar. Bueno, nos hemos reído un rato, pero creo que es un ejemplo De lo que no hay que hacer. ¿eh? De lo que no tenemos que hacer. Exacto. Sí, del absurdo, ¿no? Del absoluto. Del absurdo, de realmente cómo se hace, mi reflexión es esa, cómo se hace el esfuerzo que hay que hacer para desde ese absurdo hacer como un saber consagrado, cuando en realidad en lo que nos contaba previamente encontramos todo un proceso, todo un trabajo, toda una tarea en términos de lo que consideramos que es evaluar pedagógicamente, y estos exámenes que realmente parten del absurdo y terminan en conclusiones que son realmente artificiales, poco vinculadas con la realidad. Sinceramente es una contraposición que altera la posibilidad de pensar bien acerca de lo que son las pruebas estandarizadas. Y también la presión que se le pone a los chicos en ese audio. Yo cuando aviso que voy a hacer una evaluación o un trabajo práctico, saben que es una nota más. Claro, no, y cómo llegás a la calificación a través de todo un proceso. La verdad que es muy fuerte el contraste, muy fuerte el contraste entre lo que vos contabas y lo que escuchamos en el audio, por la presión, como decís bien, sobre los chicos, por los resultados que se alcanzan y que pedagógicamente no se sostienen. Sin embargo, se consagra eso como lo verdadero y se descalifica el trabajo que vos realizás o que realizan muchísimos maestros, como eso es lo poco importante, ¿no?, en todo esto. Bueno, me alegro que hayan llegado a estas conclusiones acá en Sintonía de Educar y que se pueda contrastar y que por ahí a través de un dibujo animado, como es el caso de los Simpsons, se vean estas contradicciones que hay entre... Es una caricatura. No, realmente. ¿No? Es una caricatura lo que pasa en la realidad y que queda reflejado en esta otra caricatura donde se termina de consagrar el absurdo, ¿no? Vamos a traer a Bart más seguido, me parece. Sí, totalmente. Aprendemos mucho de él. Sí, yo creo que sí.